día de hoy para poderlas despejar y que pues podamos continuar con las demás temáticas que vamos a desarrollar. ¿Listo? Voy a tomar primero lista, asistencia. Entonces, si quieren me regalan un segundito, abro aquí la asistencia. Ardila Telles María Angélica. Presente, profe. Muy bien. Arisa Olarte Laura Daniela. Barrera Díaz Daisy. Presente, profe. Bien. Camacho Arisa Adriana Rocío. Presente, profe. Compardo Lisset Juliana. Delgado Pérez Schneider. Y Sierra Yari. Presente, profe. Muy bien. Díaz Arango Claudia. Presente, profe. Muy bien. Flores González Juliet. Presente, profe. Muy bien. Pontecha Peña Andrés. Forero Pardo Angie Paola. Buenas noches, profe. Presente. Noches. Forero Arisa Jessica Juliet. Gómez Gualdrón Mirella. Presente. Muy bien. Herreño Daniela. Herreño Joana. López Farid Camilo. Luis Fernando Gordillo Peña. Presente, profe. Luque Ávila Félix Arturo. Presente, profesora. Muy bien. Mateus Marín Dani Karina. Presente, profe. Bien. Medina Parra Laura Natalia. Presente, profe. Bien. Mogollón Sánchez Juan Camilo. Nieves Rancancio Juliet Yesenia. Presente, profe. Bien. Pinzón Fontecha María Cristina. Presente, profe. Muy bien. Rodríguez Tavera Yesid. Presente, profe. Bien. Rodríguez Cubides Yorman. Romero Fandiño Nayerli Paola. Sáenz Aguilar Karen Fabiana. Buenas noches, profe. Presente. Bien, buenas noches. Santa María Arisa Jamie Giseli. Santa María Andrés Camilo. Presente, profe. Santa María Rodríguez Sergio Andrés.
Santana Rodríguez Zaira. Velasco Virbiescas Jenny Fabiola. Presente, profe. Muy bien. Y Villamil Niño Kevin. Bueno. ¿Me faltó alguien por llamarlo listo? Buenas noches, profe Nayerly Romero, que ya acabo de entrar. Listo, Nayerly. ¿Alguien más? Profe, buenas noches, Zaira Santana. ¿Alguien más? Bueno. Entonces, me gustaría primero conocer qué inquietudes tenemos respecto al ejercicio que teníamos programado. ¿En qué de pronto dudaron? ¿Qué inconveniente tuvieron con el ejercicio para poderlos, o todos lo cargaron ya? Profe, buenas noches. Angie y yo pues sí lo subimos a la plataforma, pero no sabemos si nos quedó bien o mal. El avalúo catastral creo que en el tercer, en la señora, ese no lo metimos en nada porque no sabíamos con qué, en cuál, bueno, se me olvidó, sumarlo, ¿En qué entonces lo dejamos contexto así colocarlo? solito. Sí, señora, profe, entonces lo dejamos así solito, entonces ahí tenemos dudas. Ok, Laura, perfecto. Los demás grupos. Los demás compañeros, chicos, ¿cómo nos fue? ¿Tuvimos dudas? De pronto algo que dijimos, bueno, lo hicimos, pero tenemos duda en tal cosa, o definitivamente no pude hacerlo porque... ¿Seguros no tienen dudas? Bueno, profe, yo sí. Yo lo intenté hacer, pero la verdad, no di pie con bola. Pues igual tengo, digamos que la idea y vi la clase, pero pues igual no. Tengo dudas sobre todo en el avalúo ¿de qué? Donde se colocaba el primer valor de la venta. O sea, si se vendía después del 2020, o sea, ahí quedé en la inmunda. Esa es la verdad. Yo no lo he terminado de hacer, profe. Ok. Los demás compañeros. Buenas noches, profe. Pues yo también pues lo hice, por la verdad no me quedó muy clara como la información. Pues yo lo hice por lo que había entendido en la clase, pero por ejemplo tuve una duda grande, no sé cómo explicar esto. Por ejemplo, en la fila donde aparecen los valores, pues yo al principio multipliqué eso por 12 por el año, pero luego en la casilla decía que era por el año, entonces ahí no sé, ahí esa duda me quedó como si ese era el valor mensual o era el valor por año de una vez. No Sí, entendí muy como el bien de la eso. venta, Y que pues ya más tiene. dudas, pero es como la que más me acuerdo. Ok, perfecto. Listo, bueno. Les propongo una cosa para que nos surjan las dudas entonces que tengamos. Les voy a mostrar el primer ejercicio, el primer caso práctico, y vamos a hacer un análisis en conjunto de ese caso. Y les pregunto
respecto a ese caso, si ustedes, el ejercicio que realizaron, pues está bien, para ver si entonces hacen las correcciones y lo suben. Y para las personas que el día de ayer pues me manifestaron pues que no habían podido cargarlo y que pues tuvimos los inconvenientes con la energía, también les habilitaría para que lo subieran, ¿sí? Pero entonces la idea es que todos estemos atentos, porque una vez podamos determinar esto, pues vamos a poder avanzar, ¿sí? Entonces, ustedes analizan, revisan si de acuerdo a lo que yo les voy a explicar en este momento, ustedes deben hacer una corrección de sus informes, y si no, pues continuamos con el tema. ¿Listo? ¿Les parece? Sí, señora profe. Sí, profe. Entonces voy a compartirles aquí mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo mi Excel? Pues yo no, profe. Ya. ¿Ya? Listo. Bueno, tenemos entonces un informe de... Profe, buenas noches. Buenas noches. Qué pena llegar hasta ahora, pero es que tuve un inconveniente. Tranquilo, no se preocupe. Entonces, tenemos lo que es la información exógena, es decir, la información que nos reportan los terceros para la elaboración de nuestra declaración de renta. En ella nosotros encontramos entonces la persona que nos reporta y la información que nos reportan como tal. Lo que nos debemos, o digamos, lo que primero debemos hacer es fijarnos en el detalle del reporte que se nos está haciendo. Cada uno, digamos, tenemos una manera de hacer el análisis de la información. ¿Qué analizo yo primero o por dónde empiezo yo primero? Por las consignaciones bancarias. ¿Por qué? Porque usualmente las consignaciones bancarias tienen en resumen todo lo que nosotros recibimos. ¿Qué pasa con algunos contribuyentes? Nosotros como contadores le decimos a los contribuyentes cuántos ingresos tuvo usted en el año. Y el contribuyente tiende a tener amnesia temporal en ese momento y se le olvida que tuvo más ingresos, ¿sí? Entonces, para eso está diseñada esta información también. Entonces, yo siempre reviso primero las consignaciones bancarias, porque la gente puede tener consignaciones bancarias por 80 millones, pero usted le dice que son 40 nada más, ¿sí? Entonces, inicio siempre por las consignaciones bancarias, pero vamos a ver en detalle qué es lo que nos están reportando acá. Por ejemplo, la compañía de financiamiento tuya nos está mostrando los consumos que tuve yo como un contribuyente, o el señor Emilio Rodríguez, que tuvo el señor Emilio Rodríguez, tuvo consumos de tarjetas crédito durante el año por 1.393.810 pesos. Tiene unas cuentas por pagar con esa misma compañía que corresponden a 1.439.610. Para la pregunta que está haciendo el compañero Farid, ahorita más tardecito les habilito la plataforma. ¿Listo? A los que no lo pudieron cargar ayer. Tenemos entonces las cuentas que tiene el señor Emilio Rodríguez por pagarle a la compañía de financiamiento tuya. Si nos damos cuenta en este momento, estamos, o la empresa ABC Limitada nos está reportando al señor Emilio por pagos de cesantías e intereses a cesantías, aportes obligatorios a salud, pagos por prestaciones sociales, pagos por salarios, aportes obligatorios al fondo de pensión. ¿Qué podemos deducir con eso? ¿Quién me dice qué se puede deducir con esa información que nos está reportando la empresa ABC Limitada? Que el señor Emilio, ¿qué? ¿Tiene una empresa? Señora,
que el señor Emilio pues tiene una empresa y pues a su vez tiene de pronto tiene empleados. No exactamente, porque quien nos hace el reporte es la empresa ABC Limitada. Y nos está diciendo que al señor Emilio Rodríguez se le paga por cesantías durante el año 960.000. Se le pagan aportes obligatorios a salud por 1.088.000. Se le pagan salarios por 23 millones, se le pagan prestaciones sociales por 8.732.000. ¿Sí? Que no es Entonces, declarante, ¿no? Porque las cesantías no entran ahí dentro de lo que uno, o sea, no alcanzaría como el valor para declarar, ¿no? el tope, ya vamos a mirar eso. Ya vamos a revisar. Lo primero que nosotros podemos analizar con esto es que el señor Emilio Rodríguez trabaja en la empresa ABC Limitada. ¿Sí? Que la empresa ABC Limitada le está reportando cuánto le hizo de pagos por salarios, cuánto prestaciones, porque hoy en día todo eso se tiene que reportar en la información exógena. ¿Mm? Entonces ya sabemos que el señor Emilio es un trabajador o un asalariado, como se conoce pues en esta parte tributaria. Entonces el señor es un trabajador de la empresa ABC Limitada y recibe rentas de trabajo y están resumidas en la información que ellos o que ellos reportan. ¿Listo? Tenemos saldos en cuentas bancarias del Banco de Vivienda. Tenemos valores de consignaciones, o sea, los movimientos por consignaciones bancarias que tuvo el señor Emilio Rodríguez en el Banco de Vivienda. Las consignaciones bancarias que tuvo el señor Emilio Rodríguez en el Banco Bancolombia. Los pagos por cesantías e intereses a las cesantías que hay en la fiduprevisora, que generalmente esto corresponde a los intereses. La fiduprevisora es el fondo donde probablemente el señor tenga sus cesantías. Pagos por intereses. Estos pagos por intereses los reporta el Bancolombia. ¿Qué pasa con estos pagos por intereses? Nos están indicando que estos intereses los está pagando el Bancolombia probablemente por nuestra cuenta de ahorros, que es la que genera intereses, ¿no? Entonces, esta cuenta que movió estos 14 millones, pues generó unos intereses de 135 pesos. ¿Listo? Y por último, tenemos unas cuentas por pagar del señor Emilio Rodríguez con el Banco de Vivienda, es decir, que tiene créditos por 2.909.784. ¿Qué podían hacer ustedes? Podían hacer, yo hice acá un cuadro resumen de la información. Bueno, adicional a eso teníamos entonces la información del patrimonio, que teníamos un vehículo valorado en 43 millones de pesos y una casa en Vélez valorada en 98 millones de pesos. ¿Listo? Para un total de 141 millones de pesos en patrimonio. ¿Qué hice yo? Primero, sumé todos los movimientos bancarios. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces tomamos los valores que nos reportan de consignaciones bancarias independientemente de que sean bancos distintos. Lo cual quiere decir que el señor Emilio tuvo movimientos en su cuenta de 48 millones de pesos. Recordemos que para declarar por concepto de consignaciones bancarias debe exceder el tope de 1.400 VTs, que es ¿cuánto? ¿Quién me recuerda cuánto es? Son 49.850.000. Correcto, muy bien. Entonces son 49.850.000, por lo cual el señor Emilio no debe declarar por movimientos bancarios, es decir, no excede el límite para declarar por ese concepto. ¿Listo? Los consumos de tarjeta, recordemos que los consumos de tarjeta también están limitados a ese 1.400 VTs, es decir, a 49.850.000, tampoco excede el límite. Todo este reporte es anual para la respuesta a la compañera Yari también. Los ingresos por rentas de trabajo fueron 32 millones de pesos, que tampoco exceden el límite como tal. Los de capital mucho menos porque son solo 135 y el patrimonio son solo 141 millones. Y recordemos que para declarar renta por patrimonio debemos exceder
los 160.262.000 pesos. ¿Listo? Entonces, el señor Emilio no tenía la obligación de declarar renta por ninguno de esos conceptos. Entonces, él simplemente no tiene la obligación como tal de declarar renta. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, las consignaciones bancarias fueran por 53 millones de pesos? Sí declararía. Exactamente, empezaría a declarar renta por movimientos bancarios, que muy seguramente, si el señor tiene una vinculación laboral, pues va a ser por rentas de trabajo, porque va a recibir uno en el banco, pues si no tiene ningún otro movimiento y solamente recibe lo que le consigna la empresa, pues va a tener en los movimientos bancarios el mismo valor que los ingresos por rentas de trabajo. De pronto, creo que ya les había aclarado esa parte también. Usualmente el banco reporta los desembolsos de los créditos que nos hacen como ingresos, ¿sí? Entonces, en los movimientos, acá donde dice valor de consignaciones bancarias, generalmente salen esos movimientos. Entonces sale ese, por ejemplo, me hicieron un crédito de 20 millones. Entonces ya no me va a aparecer 34, sino me van a aparecer 54. ¿Alguno me ayuda, por favor, a aceptar a la persona que está en espera en la sala? Entonces, esos 34 millones de pesos ya no serían esos 34, sino 54 porque me hicieron un desembolso y usualmente el banco hace esos reportes. Pero en realidad, pues esos 20 millones de pesos no son susceptibles de incrementar mi patrimonio en ese momento. Por el contrario, estoy adquiriendo una deuda como tal. ¿Sí? Entonces, si los movimientos bancarios exceden el límite, es muy probable que sea por ingresos de trabajo o de pronto yo no tenía, las rentas de trabajo no me alcanzan a superar el tope para declarar, pero resulta que yo hice la venta de una propiedad y en los movimientos bancarios me la reportó el banco. Perdón. Ay, qué pena. Entonces, por ejemplo, puede ser que yo tuve salarios por 40 millones de pesos y resulta que vendí un lote en 15, ¿sí? Entonces, los movimientos bancarios van a estar reportados por 55 millones de pesos, ¿sí? Entonces, independientemente de que la distribución de mis ingresos se haga por varias rentas, voy a tener que declararlo porque en los movimientos bancarios va a estar reflejado la totalidad de todos mis ingresos, ¿sí? ¿Por qué yo soy tan enfática en decirles nuevamente esto? No presten las cuentas para nada, para nada. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos dinero y cuando llega el momento se pasaron los movimientos bancarios, confirmamos con de pronto los salarios que nosotros recibimos o los otros ingresos que recibimos y resulta que hay una diferencia alta y es porque yo le presté la cuenta a fulanito de tal para que le consignara. Y ahí, ¿para quién viene el problema? Para mí, que fui la que presté la cuenta. ¿Por qué? Porque a mí me toca declarar y yo declaro y no tengo cómo justificar esos ingresos. ¿Sí? No le puedo decir a la DIAN, es que yo le presté la cuenta a mi amigo. ¿Sí? Porque eso podría llegar a considerarse hasta como un testaferrato, porque su amigo no lo puede hacer. ¿Sí? Entonces no es que mi amigo está embargado, y entonces usted, ¿qué hace prestándole la cuenta? ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con prestar las cuentas. Más o menos así debían hacer ustedes, o bueno, como ustedes lo tengan programado, también lo pueden hacer, pero entonces lo importante es que ustedes puedan definir por qué razón es. Por ejemplo, podemos encontrar, creo que hay en una de los 4 casos, hay uno en el que no se declara por rentas de trabajo, sino por rentas de pensiones. Entonces es identificar de pronto por rentas no laborales
ahí no salió, pero entonces las notarías también nos reportan enajenación de activos y la retención en la fuente que nos aplican. La Dirección de Tránsito y Transporte también nos reporta y dice justamente enajenación, ¿sí? Y puede que, como yo les digo en este momento, los movimientos bancarios sí me van a reportar ese ingreso. Entonces voy a declarar lo correspondiente a la renta de trabajo de la vinculación laboral que yo tenga, y adicional a eso también voy a tener que declarar la parte de los ingresos que obtuve por rentas no laborales o por ganancia ocasional, de acuerdo a cómo sea la venta que se realizó del activo fijo, ¿sí? Pero entonces lo importante es que ustedes puedan identificar a qué concepto corresponde, que ustedes ya sepan que en el formulario yo tengo rentas de trabajo, tengo honorarios que vienen a ser las mismas que las rentas de trabajo, solo que este año las dividieron, que tengo rentas por capital, que son estos ingresos que se tienen de los bancos. De pronto yo puedo tener un CDT en el banco y el CDT me generó a mí los rendimientos y esos rendimientos me pusieron a declarar porque es bastante dinero. Entonces ya no voy a tener que declarar por renta de trabajo ni por renta de pensiones, sino voy a tener que declarar por renta de capital. ¿Sí? De pronto que yo tengo acciones en alguna empresa. Entonces ya no voy a tener que declarar por renta de trabajo ni nada de eso, sino por una renta de dividendos y participaciones. ¿Ya? Entonces eso es lo que ustedes debían hacer con la señora Blanca, con la señora María y con la señora Lucía. Y aparte de eso, pues colocar en la fecha en la que esa persona debía presentar declaración de renta. Entonces ahora sí les pregunto. Profe, ¿Quiénes buenas de ustedes? noches. Yo, Buenas noches. yo, Profe, yo tengo, bueno, una pequeña dudita. Señora. Dentro de las rentas o sea, en las rentas de capital, ¿cuáles incluyen? Estoy un poquito confundida en eso. ¿Cuáles son las rentas que marcaríamos como rentas de capital y las rentas que marcaríamos como de trabajo? Ok, bueno. Dentro de las rentas de trabajo, que las que hemos visto hasta este momento de manera puntual, vamos a colocar todo lo que tiene que ver con salarios, comisiones, honorarios, gastos de representación, todos los pagos que a nosotros nos hagan por una relación laboral, independientemente de si este es un contrato de trabajo o es una orden de prestación de servicios. ¿Sí? Vamos a utilizarlo por renta de trabajo. Las rentas de capital son los dividendos que yo recibo, no, los dividendos no, los rendimientos que yo recibo de los bancos. De pronto si tengo un CDT y recibo los intereses de ese CDT, porque hay mucha gente que maneja su dinero de esa forma, le gusta invertirla de esa forma. Entonces, si todo lo que se reciba por rendimientos, hay otra que entra dentro de las rentas de capital, que es todo el tema de arrendamientos, de propiedades y toda esta cuestión también va por rentas de capital. Esa sería, Vale, profe, digamos, muchas como la gracias. diferencia. Vale, Daisy, con mucho gusto. Estaba hablándome Jenny y creo que Andrés también me estaba levantando la mano. sí, profe, yo iba bien hasta ahí. ¿Por qué? No sé. Pero yo después no sé por qué tenía arriba en la información del patrimonio, yo le vendí la casa a la señora. No, mejor dicho, o sea, yo hasta ahí iba bien, lo que es quitar el resto. Creo que ese día tal vez no puse cuidado, pero pues, o sea, de verdad hice con lo de la casa de Belén, o sea, no. O sea, a mí Se me la quedó vendió. bien, sí, sí, a mí me quedó bien ese punto, o sea, hasta ahí vamos bien, yo sabía que no declaraba renta, pero yo no sé por qué tenía tal vez en la cabeza que la señora vendía la casa, el señor vendía la casa, o sea, no sé, pero
ya me quedó claro. Gracias, profe. Vale. No, usualmente, pues este trabajo o este ejercicio es para que nosotros o para que ustedes se vayan familiarizando como en realidad la información no la presentan a nosotros. A los contribuyentes, a muchos de los contribuyentes, no todos son así, pero a la mayoría hay que sacarle la información como con ganzúa, ¿sí? Toca, pero es que tengo tal cosa acá, sí, fue que yo vendí tal cosa, pero es que en la notaría le reportaron a usted, pero es que yo vendí tal otra, ¿sí? Entonces, por eso yo quise que ustedes vieran la realidad de lo que es una información exógena que es un insumo de trabajo para nosotros los contadores a la hora de presentar una declaración de renta y que ustedes ya sepan más o menos cómo es que presentan la información ahí para uno irse orientando de qué es lo que va a hacer, ¿sí? Es eso. Entonces, ahora sí les pregunto. No sé, Andrés me estaba levantando la mano, no sé si tienen alguna duda. Sí, profe, qué pena. Es que ya, de hecho, era la misma pregunta que tenía la compañera Daisy sobre las rentas de capital y trabajo, porque es que yo cogí y pues sumé todos los ingresos por los cuadritos de los topes. Entonces hice 5 cuadritos, en unos puse los ingresos brutos, en otro el consumo de tarjeta, en el otro las consignaciones bancarias, en el otro el patrimonio bruto y en el otro compras de consumo y eso. Pero ya me quedó un poquito más claro eso, profe. Gracias. Listo, vale, con gusto. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda en cuanto a los movimientos bancarios, de por qué no incluimos lo del saldo de cuentas bancarias que tiene un valor de 4.257.825. Ok, Es porque ese no es valor un movimiento. Porque ese no es un movimiento como tal. El saldo que a nosotros nos reflejan es el saldo que quedó en la cuenta a 31 de diciembre. Este es el saldo que a nosotros nos están reflejando acá. Entonces, el señor Emilio a 31 de diciembre tenía en su cuenta bancaria 4.257.000 pesos. Ellos tienen que reportármelo. ¿Por qué? Porque ese saldo de las cuentas bancarias yo lo tengo que tomar como parte del patrimonio del contribuyente. Es decir, el dinero que tiene en equivalente al efectivo o en efectivo en el banco, ¿sí? O sea, el dinero que tiene él depositado en el banco hace parte de su activo. Por ende, lo debo llevar al patrimonio del contribuyente como tal. Entonces, por eso no se suma, porque no es un movimiento que hubo en la cuenta, sino el saldo que le quedaba al señor a 31 de diciembre en la cuenta. Yo no lo tomé porque yo personalmente, no sé si diga que bien, porque o sea, yo dije, queda de los 23 millones que de pronto él reportó como pago de salario, digamos que no los pudo haber gastado todos y le quedan 4.257.000, por eso yo no los tomé. Exactamente, es dinero que le entró a la cuenta, pero que retiró o transfirió o demás, pero le quedaron 4 millones de pesos ahí. Profe, Disponibles. tengo otra duda, profe. En los ingresos por rentas de trabajo, sumamos lo que es las cesantías e intereses de cesantías, pero hay como una norma que dice que las cesantías y los intereses de cesantías es una renta exenta si no supera 50.000 UETs, creo que cuando se saca un promedio de 6 meses del salario. Entonces, ¿por qué lo sumaríamos ahí en ingresos por rentas de trabajo, profe? Porque todo es un ingreso. Las cesantías son un ingreso también. Lo que pasa es que las cesantías, si ustedes recuerdan el material que vimos la clase pasada, vamos a abrirlo acá un momentico. Si ustedes recuerdan el material que vimos la clase pasada, hablamos de rentas exentas. Dentro de esas rentas exentas están también el auxilio a las cesantías e intereses a las cesantías. Y eso hace parte de descuentos que yo le puedo hacer a los ingresos. Entonces, es como, lo que el manejo, el tratamiento que se le da como tal a las cesantías es que yo las pongo arriba en mis ingresos, pero las descuento abajo en las rentas exentas. Lo mismo, por ejemplo, con los gastos de representación. Los coloco arriba en mis ingresos,
pero los descuento abajo en mis rentas exentas. ¿Sí? Entonces, pero también hace parte del ingreso del contribuyente. Listo, profe, muchas gracias. Vale, con mucho Profe, yo gusto. tengo una pregunta, por lo menos en la renta, en la información exógena de la señora Lucía, dice Sí. que bueno, aportes obligatorios, ¿ahí ella estaría pagando o estaría recibiendo eso? Los aportes obligatorios hacen parte de los ingresos no constitutivos del contribuyente. Entonces, esos son los pagos que nosotros hacemos por concepto de salud y pensión. Entonces, por eso no lo sumamos dentro de los ingresos de la persona. Y entonces eso, el que dice que ingresos por pensión de jubilación y vejez, ¿ese sí se toma en cuenta, profe? Ese sí, sí señor, porque eso es lo que recibe la señora o que recibió la señora durante el año por concepto de su pensión. Y otra cosa, profe, aquí el valor del movimiento de la cuenta de ahorros por 35 millones y el valor de cuenta de ahorros por 8 millones, ¿esos dos valores sí se suman? Sí señor, eso van sumados para los movimientos para los movimientos bancarios. Profe, y otra pregunta, entonces las cuentas por pagar, ese sería como un crédito que ella recibió, Exactamente, es un crédito que ella tiene, sí señor. o sea que ese sí no hay que tenerlo en cuenta. No señor, ese se tiene en cuenta pues para otras cosas, pero para determinar si la persona declara o no, no se tiene en cuenta. Ok, gracias, profe. Vale, con mucho gusto. Hay otra pregunta, profe, ¿su merced ya había habilitado la plataforma para subirlo? No señor, todavía no se les ha habilitado. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta con los Una ejercicios? preguntita. Es Señor. que en la información exógena de la contribuyente María Smile nos dan el valor del avalúo catastral, profe. ¿Ese en dónde iría? El avalúo catastral tampoco lo vamos a tener en cuenta porque no hace parte de los ingresos del contribuyente. Lo que pasa es que eso es nuevo, de hecho, en la información exógena, esto es la novedad, y es que ahora las alcaldías están haciendo reporte de información exógena por concepto de los avalúos catastrales de las personas, pues para que el Estado también tenga un control sobre las propiedades o los bienes raíces que poseen las personas. Eso tuvo un pequeño, de hecho, inconveniente también porque en muchos municipios y ciudades se hizo el reporte de manera errónea porque se le reportó la totalidad del avalúo catastral a una sola persona independientemente de si son varios los propietarios de esa vivienda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo una vivienda con Adriana y con Yari, y me reportaron a mí la vivienda por 300 millones, pero las dueñas somos las tres. Entonces nos corresponde solamente 100 millones de pesos a cada una. Entonces no se hizo un reporte así como detallado, sino que se hizo un reporte global, no en todas las ciudades y municipios, pero sí en la gran mayoría. Y pues obviamente ahí hay un error que afecta como tal al contribuyente. ¿Sí? Entonces, pero en este caso, no lo debemos tener en cuenta para determinar si la persona declara renta o no. Aunque podría llegarse a tener en cuenta si estuviéramos hablando solo del patrimonio. Entonces, digamos que dentro de las avalúos catastrales podemos también sumar, si suman más de los 160 millones de pesos, la persona tendría que declarar por patrimonio. Pero entonces, como les digo, pues en este momento eso es erróneo y ahí habría que consultar con el contribuyente si él tiene la propiedad completa o si tiene solo un porcentaje de participación en la propiedad. ¿Listo? Vale, profe, sí, señor. Es que yo había buscado en internet y pues decía que se podía agregar al patrimonio, pero ya me quedó un poquito más claro. Gracias. Sí, sí lo podemos agregar al patrimonio.
Claro que sí. De hecho, si no tuviéramos la información que está arriba en el cuadro del patrimonio, podríamos tomarlo para sumar a ver si de pronto pasa el tope, que son los 160 millones, y ahí tendría la persona que declarar. Pero entonces ahí ya tenemos que hacer un análisis más minucioso y, como le digo, pues revisar si la propiedad es completamente de la persona. Ah, vale, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguien más Profe, tiene disculpe, alguna duda? tengo una pregunta. Sí, profe, yo. Esto, no sé si ya lo dijo, profe, es que estaba aquí corrigiendo y esto, saldo en cuentas bancarias, ¿en cuál iría, profe? No, ese no va porque ese es el saldo que le quedó a la persona 31 de diciembre en la cuenta, lo que no Ah, alcanzó a ya, ya, ya. retirar. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? Bueno, ahora sí les pregunto. Levanten la manita de ustedes quienes tienen que hacer corrección a la actividad que suben y quienes están pendientes por subirla todavía. Profe, yo tengo que hacer correcciones. Yo, Jenny Fabiola Velasco, tengo que hacer correcciones. Ok, listo. Profe, yo igual tengo que hacer corrección. Bueno, yo veo que son varias las personas que tienen que hacer corrección del ejercicio. Yo tengo también un ejercicio que tengo en este momento planteado para la depuración de la renta de trabajo, pero entonces yo veo que el tiempo no nos va a alcanzar para hacer la depuración. Me interesa que podamos subir el ejercicio con las correcciones que sean necesarias para que pues a todos nos quede bien el ejercicio. Entonces, si quieren, tomamos 10 minuticos para hacer las correcciones. Voy a habilitar nuevamente la plataforma y tomemos 15 minutos y a las 7:45 ya todos me han subido el trabajo para que lo podamos socializar y que a todos nos quede bien. Listo, que a todos nos quede claro lo que debíamos hacer como tal. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Bueno. Listo, profe, muchas gracias. Profe, qué pena, ¿será que su merced también podría habilitar la de la investigación, profe? Ah, Es que sí, yo no señora, ya me acordé. Ya se la habilito, tranquila. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Señora, dígame. Profe, este trabajo como es en grupo, o sea, ¿no lo puede subir una sola persona? ¿Lo tenemos que subir ambos? Sí, lo puede subir una sola persona. Lo importante es que le coloquen en los comentarios el nombre del compañero. De hecho, sí les agradezco que me lo coloquen en los comentarios para que a mí me quede más sencillo saber de quién es cada trabajo. Ah, listo, profe, aprovecho para decirle que ingresé un poquito tarde a la clase, entonces no alcancé al llamado a lista. Ah, listo. Vale. Vale, sí, señora. Bueno, pues gracias.
Claudia, Señora, profe. es que su archivo me está generando un error, no me lo deja abrir. Ah, sí, profe, voy a arreglarlo, ya se lo reenvío. Ah, bueno, listo. Si quieren los que lo vayan a reenviar otra vez, porfa me colaboran colocándolo en PDF, que es más sencillo de descargar. Poniéndole qué, profe, perdón, que no le... En PDF, guardándolo en PDF. Ah, listo, profe. Lo voy a Profe, entonces a a mí todavía enviar. me aparece, todavía no me deja subir nada. ¿No? Ya les amplié el plazo. Es la actividad 2, estudio de casos grupal.
Profe, ¿y la consulta también la va a habilitar o esa no? Estaba justamente revisando que esa consulta solo me la subieron 12 personas. Voy a habilitárselas esta vez, pero por favor tengamos claro que si yo les dejo la consulta el miércoles es para el siguiente martes. O sea, no es para el dentro de los 8 días, sino hasta el martes, que es la primera clase que tenemos. O sea, la dinámica funciona igual que si ustedes estuvieran de manera presencial. Entonces, lo que hacen es, les dejo la actividad y llegando ustedes a clase, pues ya deben entregarla. ¿Listo? Entonces se las voy a habilitar para que la puedan Vale, subir. profe. Se las dejo abiertas hasta las 10 de Profe, la noche, para que no se les olvide. Señora. profe, pero nos había dicho que el reporte era para el martes y la investigación para el miércoles. Ajá, sí señora, tiene razón. Y la dejé para ayer tal vez la extra. Ya la voy a habilitar, ¿listo? Tiene razón, gracias. Listo, esta también ya quedó habilitada. Profe, qué pena. Los ingresos por pensión de Lucía Morales, esos ¿a dónde los llevamos, profe? Esa persona, pues, si tiene que declarar renta por ingreso, sería entonces esto por la renta de pensiones. Si tiene que declarar de pronto por movimientos bancarios, entonces, pues los movimientos la hacen declarar, pero también tendría que declarar los ingresos que tiene por pensiones. ¿Sí? Entonces, Vale, profe. identifica su merced si debe o no declarar. Y pues esto, ya el tema de la renta que tendría que utilizar para la declaración, pues sería la de pensiones en conjunto con otra de pronto que también le aplique. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto.
¿Listo? ¿Ya la pudimos subir? Profe, ¿tú me podría regalar unos 5 minuticos mientras que lo convierto a PDF, profe? Qué pena. Profe, yo también le agradecería unos minuticos más, sí, por favor. Bueno, Sí, profe, yo también estoy pasando porque se me borró. vale. Profe, discúlpeme, ¿cuál es el que toca poner en PDF? ¿El de Excel? No, pues los que presentaron informe en Word, Ah, ya, ya, ya. Ah, listo, profe. porque es que el Excel Gracias. se los corta. Profe, una preguntita. Entonces, yo me hice con Adrianita, ¿el nombre de ella lo coloco en la parte de abajo? En los comentarios del trabajo, Zaira, para que yo pueda ver a quién pertenece el trabajo. Listo, profe, muchísimas gracias. Vale, con gusto.
Profe, qué pena, yo se lo podría dejar en Word, es que no sé, el computador no me quiere pasarlo a PDF, profe. Vale, listo. Gracias, profe. Bueno, esto no alcanzamos a socializarlo ya. Lo que sí les pido de pronto es que les queda el tiempito para que ustedes lo modifiquen, le dejen su informe así bien montadito para que, pues digamos, les quede como un informe bien formalito. Listo, ya que pues tienen, por decirlo de algún modo, pues vamos a tener el tiempo extra para arreglarle las cositas. Y lo socializaríamos el martes para que a todos nos quede claro. ¿Listo? Entonces, por favor, no se les olvide colocar el nombre de los integrantes del grupo en los comentarios de la entrega. Yo se los voy a dejar habilitado durante esta noche, o sea, hasta la medianoche, para que de pronto los que tienen inconvenientes para guardarlo, porque ya tengo 2 compañeros que tienen problemas para guardar el archivo. Entonces, pues para no ponerlos a correr, ¿sí? ¿Vale? ¿Sí me escucharon? Vale, Profe, profe, sí, muchas señora, gracias, sí, muchas señora, gracias. gracias. Listo. Entonces, nos veríamos nuevamente el martes. Cualquier duda que se les presente, con mucho gusto. Es que me provoca mejor dejarles habilitada la plataforma hasta el martes, pero para que ustedes organicen. Es que estuve revisando algunos, ¿sí? Hay algunos trabajos que están, o sea, que tienen buena presentación y digamos a manera de informe lo presentaron bien. Hay unos que están de pronto un poquito flojitos para que lo puedan de pronto arreglar, ¿sí? Es eso, es que lo puedan modificar un poquito. Digamos, yo no les estoy pidiendo un informe tipo informe ejecutivo o algo así por el estilo, pero sí la organización, de pronto organizarlo un poquito más. Es eso. De todas formas, no son todos, vi algunos nomás. Vi otros que tienen una muy buena presentación también. Entonces, si ustedes consideran que deben hacerle alguna modificación, pues lo pueden hacer, no hay problema. ¿Vale? Y la próxima clase lo socializamos para que a todos nos quede esto claro. Antes de irme también, en cuanto a la consulta de dependientes económicos y de cesantías, la tablita de parte grabada de las cesantías, esto la podemos socializar también la próxima clase, me lo recuerdan por favor, antes de que empecemos con la depuración de la renta de trabajo, porque son 2 de las cosas. Una es una deducción y la otra es una renta exenta. Entonces la vamos a necesitar ese concepto antes de iniciar. ¿Listo? Pero entonces la próxima clase pues también va a ser práctica, en el sentido de que ya vamos a empezar a depurar una renta de trabajo hasta donde determinamos como tal la renta líquida en VTs. ¿Listo? Sí, señora, profe. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Muchas gracias. Que descansen, chicos. Buena noche. Gracias, profe, que descanse. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Noche.